Bueno, hola, mi nombre es Ana Sofía Pardo y este es mi video de CFA con respecto a los temas que hemos visto en todo el semestre. Para empezar, vamos a hablar acerca de microeconomía. Aquí encontramos algunos conceptos que son bastante importantes, como lo es la demanda, la oferta y el equilibrio de mercado. Entonces, para empezar, encontramos que la oferta es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en el mercado. Por otro lado, encontramos la demanda, que está en la cantidad total de bienes y servicios disponibles necesarios para cubrir la necesidad real del mercado. En este caso encontramos que el problema del cliente es poder maximizar la utilidad y esto está sujeto a restricciones como lo son las restricciones de ingresos, y el problema de las empresas es poder maximizar sus ganancias y ellos están sujetos a los costos y a los insumos. Por último, también encontramos el equilibrio de mercado, que este es el estado en el que se encuentra el mercado cuando la oferta iguala la demanda. Ahora vamos a hablar acerca de las elasticidades. Encontramos la primera, que es precio elasticidad de la demanda, que este mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien o servicio en función de los cambios de su precio. Por otro lado, tenemos el precio elasticidad de la oferta, que este mide cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien o servicio frente a los cambios ocurridos en su precio. Y por último, tenemos elasticidad de ingreso de la demanda, que este mide la magnitud de la variación en el consumo de un producto ante un cambio proporcional en el ingreso del consumidor. Ahora, en cuanto a la elasticidad ingreso de la demanda, encontramos los bienes normales, que estos son aquellos que los consumidores comprarían en una mayor cantidad si su ingreso aumentara, como podría ser una bebida o un alimento. Luego tenemos los bienes inferiores, que estos son aquellos cuyo consumo bajaría si aumentara el ingreso de las personas, como es el arroz, por ejemplo, que estos son productos que son de bajo presupuesto, es decir, que si el consumidor tiene más ingresos, estos pueden llegar a optar por comprar productos que son un poco más costosos. Ahora tenemos elasticidad precio cruzado. Primero encontramos bienes sustitutos, que básicamente lo que hace es mide la demanda de un bien o servicio ante la variación del precio de otro bien o servicio. Es decir, cuánto cambia el consumo de un producto al cambiar el precio de otro producto. Y en este encontramos como ejemplo la hamburguesa y el perro caliente. Ahora tenemos en elasticidad precio cruzado los bienes complementarios, que estos son bienes que satisfacen conjuntamente un mismo tipo de necesidad y hacen que su demanda fluctúe a la par, ya que dependen uno del otro. Por ejemplo, como lo es un carro y la gasolina de este. Y también tenemos los bienes Giffen, que este es básicamente una excepción a la ley de la demanda, es decir, su demanda aumenta en las situaciones donde su precio también aumenta, como lo puede ser la insulina, puesto que a pesar de que el precio aumente, las personas que lo requieren igual lo van a tener que seguir comprando. Ahora encontramos las estructuras de mercado. Empezamos con la competencia perfecta, que esta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio y se da una maximización del bienestar. Luego tenemos el monopolio, que este es donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de la oferta. Y por último tenemos el oligopolio, que está la estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes y cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y la cantidad de equilibrio. Ahora vamos con temas de macroeconomía, que en este caso es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Este se puede definir como el valor mercado total de todos los bienes y servicios producidos en una nación dentro de un periodo específico, independientemente de quién lo está produciendo. Encontramos también dos tipos de política. La primera está la política fiscal, que estas son las decisiones que toma el gobierno en cuanto a sus ingresos y sus gastos con el fin de incidir sobre el desempeño de la economía. Y la política monetaria son las decisiones que adoptan los bancos centrales para influir en el coste del dinero y en la cantidad de dinero disponible en una economía.
Ahora encontramos ciclos económicos, que este se puede definir como el conjunto de fenómenos económicos que suceden en una época o periodo determinado, dividido en 4 fases que se pueden decir como la recuperación, pico, recesión y valle, aunque este nombre puede variar y este básicamente define si la economía está en un periodo ascendente o descendente. Se dice también que en estos ciclos económicos el mejor momento en el que la persona puede empezar a invertir en acciones es cuando estamos en un valle o en un periodo de depresión, puesto que sabemos que la economía va a empezar a subir de nuevo, pero cuando estamos en un pico, por más de que toda la economía esté muy buena, no podemos empezar a invertir, puesto que sabemos que la economía va a empezar a bajar. Ahora tenemos el valor del dinero en el tiempo, que se refiere al cambio que podría tener el cliente frente al poder adquisitivo, que como lo es la compra, gastar, adquirir, en el presente con respecto al futuro. Tenemos primero la tasa efectiva anual, que se puede definir como la tasa de interés realmente ganada sobre una inversión o pagada sobre un préstamo como resultado de la capitalización del interés durante un periodo de tiempo determinado. Ahora tenemos el valor futuro de capitalización continua, que esta es la operación que busca proyectar un capital inicial hacia el futuro, estudiando el crecimiento de este cuando los intereses se capitalizan infinitas veces. Y por último también tenemos la perpetuidad, que esta es una serie de flujos de caja o básicamente dinero disponible en efectivo que posee una empresa infinita en el tiempo. También tenemos conceptos como la BPN, que ese es el valor presente neto, que es un criterio de inversión que consiste en actualizar las entradas y salidas de efectivo de un proyecto de inversión para determinar cuánto se va a ganar o cuánto se va a perder con esta inversión. Y también tenemos la TIR, que esta es una medida utilizada en el análisis financiero para estimar la rentabilidad de las inversiones potenciales. Bueno, también tenemos los conceptos estadísticos, como lo son las medidas de tendencia central. Encontramos primero la moda, que ese es el dato que más se repite. Si son 2, se le considera como bimodal, y si son 3, se considera como trimodal. También tenemos la mediana, que ese es el dato central. En el caso de que sean 2, luego se saca la media de estos. Y tenemos también la media, que este es básicamente el promedio, que se saca mediante la suma de los datos, dividiendo este resultado en la cantidad del número de datos que tenemos. También tenemos medidas de dispersión, que el primero es la varianza, que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media, y la desviación, que se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de la media. También tenemos la covarianza, que indica si ambas variables varían en la misma dirección, en este caso se consideraría positiva, o si estos varían en dirección opuesta, que en este caso sería negativa. Y tenemos también la correlación, que esta es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. También tenemos la probabilidad, que esta, valga la redundancia, es la probabilidad de que ocurra un evento, ya sea un éxito o un fracaso, en un mundo de incertidumbre. Y tenemos 2 tipos de eventos. El primero, si son dependientes, que es la posibilidad de que ocurra un evento al que vamos a llamar el evento A, como consecuencia que ya haya tenido lugar otro evento, que en este caso sería el evento B. Y tenemos eventos independientes, que esta es la presencia eh, del uno que no influye en la probabilidad del otro. También tenemos principios cuantitativos, que esta es una regla utilizada para contar el número total de resultados posibles en una situación. Tenemos 3 casos, que es la permutación, que en este sí importa el orden, todos los elementos se utilizan y los elementos se pueden básicamente repetir o no repetir entre estos. Tenemos la variación, que en este también el orden importa, pero no se utilizan todos los elementos y también pueden o no repetirse los elementos entre estos. Y tenemos la combinación, que en este no importa el orden, no se utilizan todos los elementos,
pero sí se pueden repetir o no repetir los elementos entre estos. Que estas son las preguntas básicas que nos tenemos que hacer para cada caso para poder definir cuál de estas tres es la que debemos usar para ese caso. También tenemos las distribuciones que encontramos primero la distribución discreta, que describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. Por ejemplo, la probabilidad de que las unidades familiares de California tengan entre 0, 1, 2, 3 o 4 automóviles. La continua, que estos son los valores que puede tomar la variable aleatoria, que son continuos, y un ejemplo de ellos es la altura de los alumnos en una clase donde las alturas pueden tomar básicamente cualquier valor. Y el z-score, que este es el número de desviaciones estándar de la media de un punto de información. También tenemos el límite del teorema central. Encontramos primero la desviación estándar, que mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está una distribución de datos, más grande va a ser su desviación estándar. Y también encontramos el error estándar, que esta es una estimación de la cantidad de valor de una estadística de prueba, que el valor de una estadística de prueba varía de muestra a muestra, es básicamente la medida de la incertidumbre de la estadística de prueba. Luego tenemos también las pruebas de hipótesis. Primero tenemos la prueba de una cola, que se utiliza para determinar si existe alguna relación entre las variables en una sola dirección, es decir, tanto izquierda o derecha, y la prueba de dos colas, que se utiliza para identificar si existe o no una relación entre las variables en cualquier dirección. Ahora pasamos a la regresión lineal, que esta es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionados y que ya son conocidos. Ahora tenemos los bonos, que estos básicamente son los títulos que representan el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar en el momento de su adquisición una cantidad de dinero. Tenemos tres tipos. El primero es bono a tasa fija, que es que la tasa de interés ya está prefijada y es igual durante toda la vida del bono. También tenemos bonos flotantes, que estos generalmente son emitidos a largo plazo y que, a diferencia de los bonos normales, estos toman como referencia un indicador a la hora de pagar los intereses. Y tenemos también los títulos respaldados por activos, que estos es básicamente un seguro financiero respaldado por un flujo futuro de ingresos que son tenidos legalmente separados de la institución creadora. También tenemos el riesgo crediticio. Primero tenemos la probabilidad de incumplimiento, que esta es una estimación de la probabilidad de que un prestatario no cumpla con sus obligaciones de deuda. También la probabilidad de pérdida en caso de incumplimiento, que esta es básicamente el porcentaje de un préstamo que, una vez impagado y efectuadas las habituales gestiones para su recobro, resulta finalmente incobrable. Ahora tenemos el Seniority Ranking. Este es básicamente que en caso de quiebra o liquidación de una empresa, el valor senior, que es el que ocupa el primer lugar en el orden de pago antes de que los otros tenedores de valores reciban un pago, básicamente son que los valores senior generalmente se considera la oferta más segura de una empresa, porque en caso de incumplimiento, los tenedores de valores senior recibirán los fondos adeudados antes que los inversores en valores de menor rango. Y también tenemos las estructuras de flujo de caja. El primero es Bullet, que se denomina bonos de pago Bullet, ya que son pagos periódicos conocidos como pagos de cupón, y estos son iguales, mientras que al final el principal se paga de una sola vez como un pago único. También tenemos el flotante, que básicamente un flotante inverso ajusta su pago de cupón a medida que cambia la tasa de interés. Luego tenemos el Step Up, que estos son bonos incrementales que tienen pagos de cupones que van aumentando, se van incrementando durante la vida del bono. También tenemos Amortizing, que este es un préstamo amortizado
que es un tipo de préstamos con pagos periódicos programados que se aplican tanto al monto principal del préstamo como a los intereses devengados. Em, También tenemos en Bid Options, que esta es una opción implícita en una disposición en un instrumento financiero como un préstamo o un valor, y este permite a una de las partes cambiar el momento o la cantidad de uno o más flujos de efectivo asociados con ese contrato o instrumento. Y también tenemos floors and caps, que este es básicamente que el cap limita el interés que paga eh, un prestatario o emisor de bonos a un entorno de tasas crecientes y básicamente establece el nivel máximo de rendimiento para el prestamista o el inversionista. Y tenemos también el floor, que establece un nivel base de interés que un prestatario debe pagar, y también establece un nivel base de interés que un prestamista o inversionista puede esperar ganar. Ahora tenemos la tasa interbancaria, que esa también es conocida como la tasa de fondos federales, que es el interés que se cobra sobre préstamos a corto plazo realizados entre instituciones financieras. Y también este puede referirse a las tasas de cambio pagadas por los bancos cuando intercambian divisas con otros bancos. También encontramos que hay dos tipos de mercado, el mercado primario y el mercado secundario. En cuanto al mercado primario, encontramos que se denomina así porque allí negocian las primeras emisiones de títulos representativos de deuda o de capital que son emitidos por las empresas que buscan financiamiento. Y los mercados secundarios ya son los lugares físicos o virtuales electrónicos donde se efectúa la negociación de los activos financieros ya emitidos a partir de la oferta y la demanda efectiva de los inversores interesados en los títulos. Ahora tenemos los repos, que esta es una operación de recompra en la que la entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado. En este caso tenemos 5 factores. El primero es el plazo del repo, luego tenemos condiciones del mercado, luego el tipo de interés inferior, cuanto mayor es la cantidad crediticia de las garantías. También tenemos que si la garantía es entregable, eh, la tasa de recompra va a ser menor, y también que la tasa repo va a ser más baja cuando la oferta sea más alta. Ahora tenemos las medidas de rendimiento y los convertibles. Tenemos primero el rendimiento al vencimiento, que esta es una métrica clave utilizada para medir la rentabilidad que recibirá un inversionista si mantuviera un bono hasta su fecha de vencimiento. Luego tenemos el rendimiento corriente, que este básicamente representa la cantidad de dinero que un inversionista recibiría en interés basado en el precio actual del bono. Y este permite saber si si es una inversión buena con respecto a otros bonos que tenemos en el mercado. Luego tenemos el rendimiento de descuento, que esta es la tasa de rendimiento porcentual anual esperada que se obtiene de un bono cuando se vende con un descuento sobre su valor nominal. Y por último tenemos los bonos convertibles, que este es un título de deuda emitido por una empresa, el cual ofrece a sus tenedores la posibilidad de intercambiarlo por acciones en una fecha determinada con antelación. Y esta característica lleva a básicamente que los bonos convertibles sean considerados como un producto financiero mixto. También tenemos, por otro lado, la duración y la convexidad. Tenemos principalmente la duración macula, y que este es el número promedio ponderado de años que un inversionista debe mantener una posición en el bono hasta que el valor presente de los flujos de efectivo del bono es igual a la cantidad pagada por el bono. Es decir, básicamente en cuánto tiempo recupero esa inversión. Luego tenemos la duración modificada, que es básicamente expresa el cambio medible de un valor en de un valor en respuesta a un cambio en las tasas de interés. Y este sigue el concepto de que las tasas de interés y los precios de los bonos se mueven en direcciones opuestas. Y por último tenemos la convexidad, que esta es básicamente que a medida que cambia el rendimiento de un bono,
también lo hace su duración. Y la convexidad de un bono mide la sensibilidad de un bono y básicamente los cambios en su rendimiento. Básicamente entendemos también que cómo se mueve la duración con las tasas de interés y si se incrementa la tasa, la duración de este bono va a ser menor. Y también tenemos los precios. Primero está el precio completo, que ese también es conocido como precio sucio, que incluye el interés acumulado adeudado a un tenedor de bonos desde el último pago de cupón y se considera en el precio del bono. Y es básicamente que cuando un inversor vende un bono en algún momento entre el último pago del cupón y el próximo pago del cupón, lo hace con un interés acumulado. Luego tenemos el precio fijo, que este no tiene en cuenta los intereses devengados por el bono desde su última fecha de pago. Básicamente es igual al valor presente de los flujos de efectivo futuros del bono menos los intereses devengados por el bono entre la fecha del último pago y la fecha de la transacción. Y también, por último, tenemos el interés acumulado, que este es o se refiere a la cantidad de interés del bono que se ha acumulado desde la última vez que se realizó un pago de interés del bono. Ahora tenemos las curvas de rendimiento, el spot, par y el forward. Entonces, para empezar, encontramos que el spot se refiere al precio actual o el rendimiento del bono, mientras que un forward se refiere al precio o rendimiento del mismo producto o instrumento en algún momento del futuro. Básicamente, en otras palabras, la curva de rendimiento a la par es un gráfico de rendimiento al vencimiento contra el plazo, al vencimiento para un grupo de bonos cotizados a la par. Y este es básicamente es utilizado para determinar la tasa de cupón que un nuevo bono con un vencimiento dado eh, pagar para vender a la par hoy. Y tenemos también la curva de rendimiento, que está en la curva que muestra la tasa de interés asociada con diferentes contratos o longitudes para un instrumento de deuda en particular, como por ejemplo una letra del tesoro. Ahora tenemos también los derivados. Entendemos que un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor depende de la evolución del precio de otro activo, que se denomina el activo subyacente. Esos activos pueden llegar a ser, por ejemplo, un índice bursátil, acciones, valores de renta fija, divisas, materias primas u, por ejemplo, también tipos de intereses. El principal objetivo de estos derivados es para cubrir inversiones, puesto que estos permiten tanto a los inversionistas como a las empresas prever y cubrirse ante cambios o riesgos que pueden llegar a ocurrir en el futuro en el mercado de valores. Encontramos también que está hedging, que este es la realización de una actividad financiera para reducir o eliminar las posibles pérdidas que pueden causar estas inversiones financieras. También tenemos la especulación, que básicamente implica correr el riesgo de una pérdida con la expectativa de una gran recompensa. También tenemos el forward, que es un contrato a plazo y es un contrato bilateral que obliga a una de las partes a comprar y la otra parte a vender una cantidad específica de un activo a un precio determinado en una fecha específica en el futuro. Y también tenemos el contrato de futuro, que también se pueden conocer básicamente como futuro, y es un contrato entre dos partes que se comprometen en una fecha futura establecida y a un precio determinado intercambiar un activo llamado el activo subyacente, que puede ser físico, financiero, inmobiliario o de materia prima. También tenemos los swaps, que es básicamente un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con cierta, digamos, periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. También tenemos el arbitraje, que estas son operaciones realizadas para sacar ventaja de las situaciones de ineficiencia en los mercados. Y básicamente se trata de aprovechar las diferencias de cotización de valores que en algún sentido se pueda considerar similares
y que coticen en la misma bolsa o de un mismo valor que se esté cotizando en bolsas diferentes. También tenemos las opciones financieras son los instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio fijado en una fecha determinada. Tenemos también en las opciones términos como la prima, que esta es básicamente la comisión que paga el comprador de la opción. Luego tenemos la opción call, que este es el derecho a comprar un activo subyacente a un precio determinado en un momento definido en el futuro. Tenemos también la opción put, que este es el derecho a vender un activo subyacente a un precio determinado en un momento definido en el futuro. Y tenemos el strike, que este es el precio determinado de la opción de compra o venta de la opción. Ahora también tenemos la call cubierta, que esta es una estrategia de trading de la opción call, que básicamente implica mantener una, digamos, posición larga existente en un activo negociable y escribir o vender una opción call sobre el mismo activo con el objetivo de aumentar el beneficio global que un inversor va a recibir. También tenemos el Strador, que este es una estrategia de opciones muy conocida, en la que se compran o venden al mismo tiempo una opción call y una opción put con la misma fecha de vencimiento y el mismo precio del ejercicio. Este también se puede hacer de forma inversa, es decir, un Strador corto, que es básicamente vender una call y una put con el mismo precio. Y esa estrategia se realiza básicamente cuando se espera que el precio de un subyacente permanezca constante durante un tiempo, ya que el beneficio de nosotros sería la suma de las primas, pero las pérdidas pueden llegar a ser ilimitados si el subyacente cambia de precio. Sin embargo, tenemos también la estrategia de estrador larga, que esta es básicamente cuando el inversor compra simultáneamente el mismo número de opciones de call y put con la misma fecha de vencimiento, precio del ejercicio y activo subyacente. Bueno, ahora por otro lado vamos a hablar de los principios de fijación de precios. En primer lugar tenemos el no arbitraje, que es básicamente que el precio del derivado se fija al mismo nivel que el valor de la cartera replicante, de modo que ningún operador pueda obtener una ganancia sin riesgo comprando uno y vendiendo el otro. Luego tenemos la replicación perfecta, que ese es el enfoque básico para fijar el precio de la opción a través de la replicación. Es básicamente determinar el precio de otros instrumentos de mercado que puedan garantizar la replicación de la opción en todos los estados posibles. Y por último tenemos la neutralidad al riesgo, que este es básicamente el principio subyacente en la fijación de los precios de derivados basado en la teoría de que las oportunidades de arbitraje no puedan existir. Por ejemplo, para un activo sin costo de transporte, su contrato de futuros o a plazo debe devolver la tasa de interés libre de riesgo. Ahora encontramos el acuerdo de tasa a plazo, o también se puede llamar Forward Rate Agreement o FRA, que es básicamente un acuerdo entre dos partes mediante la cual se determina un tipo de interés para un determinado periodo con una fecha de comienzo futura para un importe nominal teórico, de tal modo que la fecha de vencimiento se liquida la diferencia entre el mercado de contado y el tipo de interés que ya se había acordado. Algunas de las características es que básicamente se trata de un producto OTC o over the counter, por lo que las características no están estandarizadas y básicamente se puede ajustar a las necesidades del cliente. También tenemos que de su contratación no se deriva un movimiento del principal entre el cliente y la entidad. Y por último, también que está expresado mediante dos números que hacen referencia al plazo y a la apertura del mismo. Ahora también encontramos el modelo Black Scholes, que este es básicamente, digamos que fue el primer modelo ampliamente utilizado para la valoración de las opciones. Está básicamente con base de ciertos supuestos sobre el comportamiento, digamos, de los precios de los activos, y básicamente la ecuación calcula el precio de la opción de compra al estilo europeo
en función de variables conocidas como lo es el precio actual, la fecha del vencimiento y el precio del ejercicio. También encontramos el riesgo sistemático y no sistemático, o riesgo sistémico y no sistémico. Encontramos que el sistémico es el riesgo inherente a un mercado. En otras palabras, no afecta a una acción o sector en particular, sino a todo el mercado en su totalidad. Y tenemos el riesgo no sistémico, que básicamente es el riesgo particular de cada emisora, es decir, aquel que resulta de factores propios y específicos de cada instrumento. En este en particular es el que la empresa, a través de una inversión diversificada, puede llegar a mitigar. Ahora encontramos en la optimización del portafolio, encontramos la varianza media, que es básicamente, es digamos que un marco matemático para ensamblar una cartera de activos de modo que el rendimiento esperado se maximice para un nivel de riesgo dado. Básicamente es como la extensión de la diversificación de la inversión, y la idea es que el poseer diferentes tipos de activos financieros va a ser menos riesgoso que poseer solamente uno. Y también tenemos el Black Leaderman, que ese es o parte de una situación de equilibrio de mercado, es decir, de una serie de rentabilidades esperadas que igualan la oferta y la demanda de los activos financieros. También encontramos la línea de asignación del capital, que esta es básicamente la representación gráfica que muestra la combinación de rentabilidad y el riesgo ante una inversión compuesta de activos de riesgo y activos sin riesgo. Y este básicamente nos permite obtener una versión, digamos, general de cómo evoluciona la rentabilidad ante el riesgo resultante de una cartera de inversión combinada de este tipo de activos de riesgo y de los que no eh, tienen riesgo. Otro componente eh, de este es básicamente la línea de mercado de capitales, que en, en esta diapositiva lo vemos de color naranja, que esta línea básicamente representa todos los niveles óptimos de rentabilidad y riesgo para el conjunto de carteras de inversión. Y esta línea parte del modelo de CAPM, que se considera que los inversores elegirán siempre la cartera óptima del mercado. Y ya también hablando de este modelo CAPM, es básicamente eh, es el modelo de fijación de precios de activos de capital, y es básicamente un modelo de valoración de activos financieros que nos permite calcular la tasa de retorno de un activo financiero en función al riesgo que se está asumiendo. Eh, digamos que alguna de las suposiciones de este modelo es que está basado en un entorno de equilibrio de mercado donde la oferta de activos es igual a la demanda, y también donde hay una situación de competencia perfecta. También se asumen que todos los inversores tienen aversión al riesgo y poseen la misma información, y también la rentabilidad de los activos se corresponde con una distribución normal. Y por último, solo se contempla el riesgo sistemático o de mercado, no hace riesgo específico de cada uno de los activos. Ahora encontramos también la beta o el coeficiente beta de una acción que básicamente este se encarga de medir el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio, básicamente del mercado en el que se está negociando, y por ello es un concepto muy utilizado por estos analistas financieros. Básicamente aquí también entendemos que cuando más volátil sea una acción con respecto al índice del mercado, va a ser también mayor su riesgo de mercado. Encontramos que cuando la beta es igual a 1, se puede entender que es un valor neutro, que es básicamente que la acción se mueve en la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo sistemático. También tenemos cuando la beta es mayor a 1, que este se puede entender como un valor agresivo, y es la acción registra una mayor variabilidad que el índice, lo que muestra que la acción tiene un mayor riesgo que el mercado. Y por último tenemos cuando la beta
es menor a 1, se puede entender como un valor defensivo, y es cuando la acción registra una menor variabilidad que su índice de referencia, o básicamente que él posee un menor riesgo del mercado. Ahora tenemos las medidas de desempeño. Primero tenemos el Trainor Ratio, que es la medida de riesgo o de rendimiento que le permite a inversores ajustar una cartera de rendimientos por riesgo sistemático. Es decir, cuanto mayor sea el valor, va a ser mejor, pero este no tiene una magnitud de orden. Luego tenemos el Sharpe Ratio, que divide al exceso de rentabilidad de la cartera por una medida de su volatilidad para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo. Y básicamente funciona para comparar portafolios similares. Y por último tenemos el Jensen's Alpha, que mide eh, básicamente cuánto supera una cartera o no el mercado, sea PM, o en otras palabras, rendimientos anormales por encima de lo teórico, o de lo que se espera devolver, básicamente. Eh, y da cuenta del riesgo sistemático y tiene un orden de magnitud. También encontramos la asignación de activos y la selección de seguridad. En cuanto a la asignación de activos, básicamente consiste en la selección y en la combinación adecuada de las diferentes clases de activos en una cartera para conseguir los objetivos de rentabilidad y riesgos más caros. También tenemos que la selección de seguridad es el proceso mediante el cual se determinan qué valores concretos serán los que conformen nuestra cartera. Y básicamente a la hora de seleccionar estos valores concretos, debemos tener en cuenta aspectos como lo es la situación del mercado, la valoración del sector o la comparativa de compañías que tienen un negocio similar. Ahora también tenemos el análisis técnico. Aquí tenemos que tener en cuenta algunos principios básicos como que el mercado lo descuenta todo, también los precios se mueven en tendencias y contratendencias, y que la acción del precio es repetitiva. Para empezar, el primer gráfico que está en la parte izquierda superior, es básicamente un gráfico de líneas, que es una representación gráfica de la acción histórica del precio de un activo que conecta una serie de puntos de datos con una línea continua. Y básicamente este es el tipo de gráfico que es el más básico que se utiliza en finanzas, y básicamente solo nos muestra los precios de cierre de un valor a lo largo del tiempo. Luego también tenemos un gráfico OHLC, que es el gráfico que se encuentra en la parte de abajo, eh, o digamos que es un tipo de gráfico de barras que nos muestran los precios de apertura, por ejemplo, el máximo, mínimo y el cierre de cada periodo, y son útiles puesto que estos nos muestran los 4 puntos de datos principales durante un periodo determinado de tiempo, y muchos operadores consideran que el precio de cierre es el más importante. Y por último tenemos el gráfico en la parte superior derecha, que es un gráfico de velas, y nos muestran básicamente o representan visualmente el tamaño de los movimientos de precios con diferentes colores. Básicamente los comerciantes, por decirlo así, utilizan estas velas, que también se les puede llamar así, para tomar decisiones basadas en los patrones que ocurren regularmente y que nos pueden ayudar a pronosticar la dirección del precio en un corto plazo. Ahora tenemos la declaración de política de inversión, que básicamente es el documento escrito que establece claramente los objetivos de rendimiento y la tolerancia al riesgo de un cliente durante el horizonte de tiempo relevante de este cliente, junto con las restricciones aplicables como son las necesidades de liquidez, las consideraciones fiscales, los requisitos reglamentarios y las circunstancias únicas. Encontramos los fondos alternativos. Primero tenemos el ETF, que estos son básicamente fondos que siguen estrategias alternativas como futuros gestionados, renta variable, larga, corta y emisión de opciones. También tenemos el fondo mutuo alternativo, que son fondos mutuos de oferta pública registrados
en la SEC y que tienen inversiones no tradicionales o utilizan estrategias complejas de inversión y negociación. Básicamente aquellos, eh, digamos, inversionistas que consideren estos fondos alternativos deben ser conscientes de sus características y los riesgos únicos de cada uno. También tenemos el fondo de cobertura, que esta es básicamente una sociedad limitada de inversionistas privados cuyo dinero es administrado por los administradores de fondos profesionales que utilizan una amplia gama de estrategias, incluido, por ejemplo, el apalancamiento o el comercio de activos no tradicionales, para obtener básicamente rendimientos superiores al promedio. Luego también tenemos el capital privado y el capital de riesgo, y estos invierten en diferentes tipos y tamaños de empresas y comprometen diferentes cantidades de dinero y reclaman diferentes porcentajes de capital en las empresas en las que se invierte. Para empezar, el capital privado es capital invertido en una empresa u otra entidad que no cotiza en la bolsa. En cuanto al capital de riesgo, está la financiación que se le otorga a nuevas empresas u otras empresas jóvenes que muestran potencial de crecimiento, pero en un largo plazo. Y también tenemos la cuenta separada administrada, que este es básicamente un tipo de inversión similar a un fondo mutuo que está bajo la administración de una empresa de inversión profesional. Básicamente, un administrador de cartera es el responsable de todas las decisiones de inversión y depende de varios analistas para poder ayudarlo, digamos, a tomar esta decisión de inversiones estratégicas. Y esta ya es la bibliografía que se utilizó para este video. Muchas gracias.